Fabio Agostini ganó la final y en menos de 2 horas, su propio equipo empujó a Seleni Santos para que las cámaras no la vieran llorar. Sí, la empujaron. Y eso pasó mientras todo el mundo creía que la noche ya no tenía más sorpresas que dar. Y si esto te indignó tanto como a nosotros, deja tu comentario en este espacio, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos te va a indignar todavía más. Porque lo que la transmisión oficial mostró fue una final limpia, ordenada, con confeti y abrazos. Detrás de cámaras hubo codazos, hubo un berrinche de 47 años con cara de niño de 5. Hubo una corona puesta sobre la cabeza de alguien que acababa de perder. Y hubo un dron que entró a una casa vigilada las 24 horas, con personal de producción pendiente de cada rincón del jardín. Y que ahora mismo, mientras tú escuchas esto, está siendo el centro de una pregunta que nadie en producción quiere contestar en voz alta. ¿Quién metió a la fuerza un mensaje dentro de un juego que se supone era limpio? Y eso no es lo único que se quedó fuera del corte oficial. Hay una mujer detrás de ese dron que tiene nombre, que tiene un grupo organizado detrás, y que Fabio reconoció en público frente a todas las cámaras de espectáculos que sí estaban grabando. Quédate, porque vamos a llegar hasta ese momento exacto, y vas a entender por qué cambia todo lo que creías saber sobre quién controla realmente este programa, desde afuera. Y antes de eso te voy a contar lo que pasó con Sergio Mayer en la foto grupal, porque ahí empezó todo. Empecemos con Sergio Mayer, porque su numerito en la foto grupal fue el primer indicio de que algo no estaba bien esa noche. Cuando la producción pidió que todos los finalistas y eliminados se reunieran para la fotografía oficial, Mayer se plantó a un lado y soltó textual, que ya no iba a estar ahí soportando gritos ni burlas. Se alejó del grupo. La producción insistió, todos a la foto por favor. Y Mayer respondió que los esperaba ahí, pero que en esa fotografía no salía. Y se quedó con la cara que pone alguien que perdió algo más que un juego. Lo curioso vino después. En cuanto escuchó que decían listos, todos colocados y que iban a disparar la cámara sin él, Mayer salió corriendo hacia el grupo pidiendo que esperaran, que sí quería salir en la foto. Se acomodó, sonrió, y en cuanto terminó la toma volvió a irse. 5 minutos de berrinche que terminaron en la misma foto que había jurado no pisar. Y eso deja una cosa clara. El problema nunca fue la fotografía, fue que su candidato no ganó. Mientras esto pasaba en el escenario, las redes sociales ya estaban en llamas. Había comentarios acusando a la producción de proteger a un acosador, de premiar la maldad sobre la bondad. Y del otro lado, los seguidores de Fabio celebraban como si hubieran ganado un mundial. Entre ese cruce de mensajes, apareció uno que no venía de un espectador cualquiera, sino de alguien que estuvo sentada en el panel toda la temporada. Y si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que pasó con Fabio Agostini, deja tu comentario en este espacio, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia. Esa panelista escribió que desde su silla siempre supo quién merecía ganar, que del lado de los buenos siempre valió la pena la temporada. Una frase corta, casi inofensiva, pero que abre una grieta enorme. Porque si ella siempre lo supo, significa que había información circulando entre los panelistas que el público en casa nunca recibió. ¿Qué vieron desde esas sillas que nosotros no vimos en la pantalla? Esa pregunta queda flotando, porque hay algo más urgente que contar primero. El momento más tierno de la noche, que también resultó ser el más sospechoso. Cuando Fabio llegó al hotel después de la final, una chica conocida como la reina de los carritos lo esperaba con regalos. Esa misma chica, semanas antes, había sido la responsable de un envío que voló literalmente sobre el jardín de la casa. Un dron con un letrero pidiendo que Fabio llegara a la final. Fabio en ese momento alcanzó a sostener el aparato antes de que producción interviniera. Y ahora, ya como ganador, la reconoció de inmediato. Le dijo que ella era la del dron. La abrazó, le dio un beso y soltó una frase que vale oro para entender todo lo que sigue. Que ella le dio ánimos cuando estaba ahí dentro. Que la motivó muchísimo. Esa frase suena a cortesía, pero confirma algo más concreto. Que los mensajes desde afuera sí llegaron, sí tuvieron efecto y sí fueron recibidos como parte importante de su estrategia para aguantar dentro de la casa. Aquí está el detalle que nadie quiso analizar en su momento. Ese jardín tiene cámaras en cada esquina, tiene personal de producción monitoreando movimiento las 24 horas. Y aún así, un dron con un mensaje dirigido a un concursante específico
logró entrar, sobrevolar el espacio y ser sostenido por el propio Fabio antes de que alguien lo bajara. Eso no ocurre por accidente en un set tan controlado. Y si piensas que ya sabes lo peor de todo esto, deja tu comentario en este espacio, porque lo que aún no te hemos contado es justo lo que nadie se esperaba. Mientras tanto, del otro lado del escenario estaban los que habían apostado en contra y ahora tenían que rendir cuentas. Horacio Pancheri había jurado en cámara que si Fabio o Stefano ganaban se mudaba a China. Jos Martínez había prometido algo parecido con Miami. Cuando Fabio ganó, los comentarios no se hicieron esperar pidiéndoles que cumplieran. Y ahí estaban los dos, sonriendo en el evento, actuando como si jamás hubieran dicho una palabra al respecto. De Jos, en particular, casi no hubo registro, sin reacciones en vivo, sin los videos de derrota que suelen circular cuando alguien pierde así de fuerte. En un programa donde la imagen lo es todo, desaparecer en el momento exacto de la derrota dice mucho más que cualquier declaración. Y mientras él se esfumaba, Seleni Santos protagonizaba el capítulo más comentado de toda la noche. Cuando anunciaron que ella quedaba en segundo lugar, su reacción fue de tristeza visible. Laura Zapata se acercó a consolarla. Le susurró algo al oído, y parte de su equipo empezó a gritar que el resultado era fraude, que la verdadera ganadora estaba ahí parada. En medio de ese caos, Seleni se colocó una corona y una banda de reina. Sí, con corona y banda, habiendo quedado en segundo lugar oficial. Esa imagen, capturada por decenas de celulares, generó una ola de comentarios que oscilaba entre la burla y la indignación. Y aquí hay algo que no cuadra del todo. Ponerse una corona y una banda en pleno caos no se improvisa en 5 minutos de pánico. Eso se trae preparado de antemano, se decide con anticipación. Si las encuestas estaban tan parejas como se ha dicho, ¿por qué llegar con ese accesorio guardado esperando el momento exacto de usarlo? La respuesta más sencilla también es la más incómoda, porque alguien dentro de ese equipo estaba convencido de que iba a ganar. Laura Zapata, en lugar de pedirle que se quitara la corona y aceptara el resultado con la cabeza en alto, reforzó la narrativa de que ella era la ganadora total, que siempre lo había sido. Es el mismo gesto de una madre que asegura que su hijo es el más guapo del salón, aunque nadie más lo note. Tierno en privado, incómodo cuando las cámaras de televisión lo transmiten en vivo a millones de personas que ya emitieron su voto. El contraste con lo que pasaba del otro lado del escenario era brutal. Mientras Seleni cargaba esa corona que ya no le correspondía, en el área de backstage la celebración de Fabio se había convertido en una fiesta sin frenos. Lo subieron a hombros como trofeo humano. Sus seguidoras más organizadas, conocidas por mandar regalos durante toda la temporada, gritaban y grababan cada segundo con el celular en alto. Entre tanto ruido, una sola persona seguía insistiendo en que algo raro había pasado con los votos, que aquello olía a fraude. Y esa insistencia, vista con calma, dice más sobre la dificultad de aceptar una derrota ajustada que sobre cualquier irregularidad real. Cuando un resultado está tan al límite como se reportó esta temporada, cualquiera de los dos bandos podía haber levantado la copa. Gritar fraude, en ese contexto, sirve más para no asumir que el público simplemente eligió a otro, que para denunciar algo que alguien haya comprobado. Pero el detalle que de verdad conecta todos los puntos sueltos de esta noche todavía no ha salido a la luz. Tiene que ver con quién es exactamente la mujer del dron, qué representa ese grupo detrás de ella y por qué la producción, sabiendo lo que sabía, dejó que ese mensaje llegara hasta las manos del ganador en pleno jardín vigilado. Antes de llegar ahí hay otro momento que merece una pausa, porque ilustra perfecto el doble discurso que rodeó toda esta final. Apenas terminó el numerito de Sergio Mayer con la foto, el mismo Mayer se acercó a felicitar a Fabio en privado. El que minutos antes había dicho que no soportaba los gritos ni las burlas, el que se negó en redondo a salir en la fotografía grupal, terminó dándole la mano al ganador como si nada hubiera pasado. Esa clase de giro no se ve todos los días, y cuando se ve, suele significar que el enojo nunca fue por principios, fue por resultado. Esa misma hipocresía se repite en distintos tonos a lo largo de la noche. Horacio prometiendo China y sonriendo en la fiesta como si esa promesa jamás hubiera salido de su boca. Jos prometiendo Miami y desapareciendo del radar justo cuando tocaba cumplir. Seleni hablando de elegancia y deportividad durante semanas dentro de la casa.
y poniéndose una corona de ganadora en el peor momento posible para hacerlo. Patrones que se repiten porque en el fondo todos entendieron lo mismo. La cámara perdona casi cualquier cosa, menos quedarte callado cuando pierdes. Y mientras los memes y los comentarios se multiplicaban en redes, había un grupo de cuentas que llevaba semanas operando con una eficiencia que no parecía improvisada. No publicaban en cualquier momento. Publicaban justo cuando algo necesitaba reforzarse, justo cuando un rumor amenazaba con instalarse, justo cuando convenía empujar una narrativa específica sobre algún concursante. Esa sincronía no es casualidad de fans dispersos tuiteando por diversión. Es la firma de algo más organizado. Volvamos un segundo a Zenith, la chica del dron, porque hay un dato que se quedó sin contar en la euforia del reencuentro con Fabio. Ese drone no fue un envío aislado ni espontáneo. Fue parte de una cadena de regalos, mensajes y gestos que llevaba semanas dirigida desde afuera hacia adentro, coordinada entre varios grupos de seguidoras que se identifican con nombres propios y que durante toda la temporada demostraron capacidad para mover carritos de regalo, drones y mensajes hasta el jardín de la casa. Y aquí conviene detenerse en algo que casi nadie menciona cuando habla de este tipo de programas. La producción vigila de cerca lo que pasa en redes. Lejos de ser un espectador pasivo, sabe exactamente qué hashtags suben, qué cuentas mueven más interacción, qué grupos de fans tienen capacidad de generar ruido suficiente como para afectar la narrativa del programa en vivo. Si un dron con un mensaje específico logró entrar al jardín sin que nadie lo derribara antes de que Fabio lo alcanzara, la pregunta incómoda va más allá de cómo entró. Tiene que ver con por qué nadie lo impidió a tiempo, sabiendo lo que ese gesto representaba para la narrativa del programa esa noche. Mientras tanto, en el escenario, Jordina-Ann Martínez celebraba con Laura González, después de llevarse un premio propio en algún momento de la transmisión. Y el ambiente general ya tenía esa textura de fiesta descontrolada que se ve cuando varias historias personales chocan al mismo espacio. Alguien cargando a Fabio en hombros como trofeo humano. Alguien gritando que hubo fraude sin que nadie le pidiera pruebas. Alguien más grabando todo con el celular en alto, sabiendo que ese material se iba a volver viral en minutos. Y entre todo ese ruido, casi se perdió un detalle que conecta directo con la revelación que viene. Cuando Fabio recibió a Zenith en el hotel, no fue un encuentro improvisado entre un famoso y una fan cualquiera. Fue el reconocimiento público de alguien que había estado activo y presente en momentos específicos de la competencia. Alguien cuya influencia el propio ganador decidió validar frente a cámaras de espectáculos, en un gesto que cualquier asesor de imagen hubiera aconsejado evitar si de verdad no había nada que esconder. Porque hay una diferencia enorme entre agradecer el apoyo del público en general, algo que cualquier participante hace al salir de un reality, y reconocer en persona por nombre y con beso de agradecimiento a una organizadora específica de envíos hacia el interior de la casa. Esa segunda opción es la que eligió Fabio. Y esa elección, vista con calma, empieza a sugerir algo que todavía no hemos confirmado del todo. Que ese apoyo coordinado no fue un acompañamiento desde la distancia, sino una pieza activa dentro del juego mismo. Y ya tenemos casi todas las piezas para entender lo que pasó en esta final. Pero la pieza que falta es justo la que cambia el sentido de todo lo anterior. Mientras esa pregunta queda en el aire, hay que volver un momento a Selma Curvy, la que seguía gritando fraude incluso cuando la fiesta de Fabio ya estaba en su punto más alto. Su insistencia no vino acompañada de ningún dato concreto, ninguna captura de pantalla, ningún número que respaldara la acusación. Solo la convicción repetida de que algo raro había pasado. Y esa clase de acusación sin sustento suele decir más sobre quien la lanza que sobre el proceso que cuestiona. Las encuestas previas a la final, según se reportó en varios medios de espectáculos, mostraban un empate prácticamente técnico entre los dos bandos finales. Eso significa que el resultado, cualquiera que hubiera sido, iba a generar una mitad de la audiencia convencida de que hubo trampa. No porque la hubiera, sino porque perder por un margen mínimo es mucho más difícil de digerir que perder por una diferencia aplastante. Y en ese contexto, gritar fraude se convierte casi en un reflejo automático, no en una denuncia con fundamento. Con ese mapa completo, ya estamos en condiciones de juntar las piezas que la transmisión oficial dejó sueltas a propósito o por simple descuido,
El empujón a Seleni, el berrinche de la foto, la corona fuera de lugar, las promesas incumplidas y un dron que entró donde no debía con un mensaje que nadie debería haber dejado pasar. Cada una de esas piezas vista por separado parece un detalle menor de una noche caótica. Juntas, apuntan hacia algo mucho más grande, algo que tiene nombre y apellido propio y que está a punto de salir a la luz. Semit, la reina de los carritos, no es una fan suelta que un día decidió mandar un dron por capricho. Es la organizadora de toda una red de envíos hacia el interior de la casa, la persona detrás de la logística que durante meses llevó regalos, carritos y mensajes hasta el jardín en nombre de dos grupos específicos de seguidoras, de Fabio, y cuando él la reconoció en el hotel, cuando le dijo en cámara que ella lo motivó muchísimo estando ahí dentro, no estaba agradeciendo el cariño genérico del público. Estaba confirmando con nombre y apellido que ese aparato que sobrevoló una casa vigilada a las 24 horas no fue un accidente de seguridad. Fue una operación que alguien dejó pasar, sabiendo exactamente lo que contenía y para quién era. Y si crees que Fabio debe responder por lo que ese reconocimiento implica para la limpieza de todo el proceso, deja tu comentario en este espacio, porque esta historia no termina aquí y aquí no vamos a dejar de contarla. Piénsalo con calma. Un dron no se cuela solo en un set de televisión. Alguien lo deja entrar. Alguien decide no derribarlo a tiempo. Alguien permite que el participante lo alcance antes de que personal de seguridad intervenga. Y ese alguien tenía que saber de antemano qué decía el letrero y a quién iba dirigido. Esto no tiene nada de descuido aislado. Prueba que la frontera entre lo que pasa dentro de la casa y lo que se organiza desde afuera, esa frontera que la producción jura mantener sellada, en realidad tiene grietas que se abren justo cuando conviene. Lo que esto significa, en términos prácticos, es que el relato de un reality limpio donde solo importa lo que pasa dentro de las cuatro paredes de la casa, se cae a pedazos en cuanto se mira de cerca esta final. Porque si un mensaje organizado desde afuera logró llegar hasta las manos del concursante en el momento exacto en que más lo necesitaba, entonces el juego nunca fue únicamente entre los participantes. Fue también entre los grupos de seguidoras que aprendieron a mover carritos, drones y mensajes con la precisión de una operación logística, y una producción que por acción o por omisión decidió no frenarlos. Las reacciones, una vez que se empezó a hablar de esto en redes, se dividieron como era de esperarse. Hubo quienes defendieron a Fabio diciendo que cualquier participante recibe apoyo externo de una forma u otra, que eso es parte del entretenimiento y no tiene nada de irregular. Y hubo quienes señalaron que hay una diferencia enorme entre un grito de aliento desde las gradas y un dispositivo aéreo entrando a un espacio cerrado, con seguridad reforzada. Esa diferencia es justo el corazón de la polémica. Alfredo Adame, que durante semanas se mostró públicamente como seguidor declarado de Fabio, celebró el resultado sin matices, restando importancia a cualquier cuestionamiento sobre cómo se había llegado hasta ahí. Otros comentaristas de espectáculos, más cautelosos, empezaron a preguntarse en voz alta si este episodio del dron debería abrir una revisión más amplia sobre qué tipo de contacto externo se permite realmente durante la transmisión en vivo de este tipo de programas. Y aquí aparece la pregunta incómoda que ninguno de los bandos quiere hacerse de frente. Si la producción sabía o debió haber sabido que ese dron llevaba un mensaje dirigido a un concursante específico, ¿por qué actuar después con tanta sorpresa? Y si no lo sabía, ¿qué dice eso sobre el nivel real de control que existe sobre un jardín que se presenta ante la audiencia como un espacio perfectamente vigilado las 24 horas? Ninguna de las dos respuestas deja bien parada a la producción. La primera, la pinta como cómplice de un favoritismo que nunca reconoció. La segunda, la pinta como incapaz de garantizar la seguridad básica del set donde se juega el resultado de toda una temporada. Para Seleni Santos, el costo de esta noche fue distinto pero igual de duro. La imagen de la corona, fuera de lugar, quedó fijada en la memoria colectiva del público, mucho más rápido que cualquier logro suyo durante la competencia. Y eso tiene una lección incómoda. En este tipo de programas, un solo gesto mal calculado en el momento equivocado puede borrar semanas de buena estrategia dentro de la casa. No importa cuánto hayas construido durante meses, si en el segundo en que las cámaras te están viendo decides reaccionar con soberbia en lugar de elegancia. Horacio Pancheri y Jos Martínez, por su parte,
quedaron atrapados en sus propias palabras, las promesas hechas en caliente, en medio de discusiones dentro de la casa. Ahora viven en redes sociales con capturas de pantalla, que cualquiera puede sacar a relucir cada vez que alguno de los dos aparezca en una entrevista. Decir que te vas del país si pierde tu candidato es una frase poderosa en el momento. Y es una deuda pendiente en cuanto el resultado no te favorece. Sergio Mayer terminó la noche siendo el ejemplo perfecto de la contradicción que atravesó toda la final. El mismo hombre que se negó a salir en una foto por principio, que dijo no soportar los gritos ni las burlas, acabó felicitando en privado al ganador que, según su propio discurso, representaba justo lo que él decía: rechazar. Esa clase de giro, repetido en distintas versiones por distintos participantes a lo largo de la noche, deja una sensación clara. La indignación pública y la conveniencia privada rara vez viajan en el mismo barco. Y todo esto deja a Fabio Agostini en una posición curiosa. Ganó el reality, pero su forma de celebrar terminó abriendo más preguntas de las que cualquier discurso de victoria hubiera podido cerrar. Al reconocer públicamente a la organizadora de los envíos externos, al agradecerle con nombre propio frente a las cámaras de espectáculos, validó algo que la producción probablemente hubiera preferido mantener en la sombra. Y en un programa donde la imagen lo controla todo, ese gesto de gratitud terminó siendo, sin que él lo buscara, la prueba más clara de que el juego se jugó también fuera de la casa. La pregunta que queda entonces va más allá de si Fabio merecía ganar dentro de las reglas que todos conocíamos. Tiene que ver con si esas reglas, las que la audiencia creyó estar viendo en vivo, eran realmente las únicas que estaban en juego esa noche. Porque cuando un dron logra cruzar la seguridad de un set televisivo con un mensaje dirigido a una sola persona, y esa persona termina ganando, lo que se pone en duda no se limita al resultado, alcanza a la idea completa de que este tipo de competencias se deciden únicamente con lo que pasa frente a las cámaras. Esa duda, una vez instalada, ya no se va. Y la próxima vez que veas un carrito de regalos entrando a esa casa, o un dron sobrevolando el jardín con un letrero de apoyo a tu participante favorito, vas a preguntarte lo mismo que nosotros nos preguntamos hoy. ¿Quién decidió que ese mensaje sí podía llegar? Lo que pasó después de la final, fuera del escenario sin maquillaje de transmisión en vivo, terminó siendo más revelador que la final misma. Un empujón que nadie quiso ver dos veces. Una corona fuera de tiempo. Un berrinche que duró exactamente lo que tardó en convertirse en conveniente. Y un dron que, visto con la distancia de los días, deja de parecer un detalle romántico entre un ganador agradecido y un fan entusiasta. Y empieza a aparecer la pieza que conecta todo lo demás. Porque al final, lo que esta temporada deja claro es que el verdadero tablero de juego nunca estuvo solo dentro de esa casa. Estuvo también en los grupos organizados afuera, en las cuentas que sabían exactamente cuándo publicar, en una producción que decidió mirar hacia otro lado en el momento justo. Y mientras el público celebraba o lloraba según su bando, alguien en algún lugar ya estaba calculando cómo aprovechar la siguiente temporada con la misma fórmula que esta vez funcionó tan bien.